La comunidad de Pendleton quedó totalmente conmocionada una mañana del 2015. 4 miembros de una misma familia fueron encontrados muertos dentro de su hogar, lo que en un principio se consideró un suicidio, pero tras analizar la escena del crimen, la cual fue descrita por las autoridades como violenta y visceral, se concluyó que se trataba de un múltiple asesinato. Nunca antes se había escuchado de tal brutalidad en el condado catalogado por los habitantes como uno de los lugares más seguros, pero en la noche de Halloween descubrieron que un asesino había rondado las calles. Quizás estaba al acecho de mujeres, hombres o niños que parecieran vulnerables, por lo que la policía inmediatamente se dio a la tarea de investigar quién estaba detrás de este cuádruple homicidio, y no descansaron hasta dar con el responsable, y cuando descubrieron la identidad no podían creerlo. Un caso que genera escalofríos y demuestra que el enemigo está más cerca de lo que crees. Amy Bilardi alertó a la policía para informar que en su casa había ocurrido una tragedia. Su madre, su padrastro, su abuela y abuelastra habían sido asesinados dentro de su propia casa. Las víctimas eran Katie Taylor Scott, de 60 años, asesinada por una puñalada en el pecho, Mike Scott, de 58, y las madres de ambos, Violet Taylor, de 82, y Barbara Scott, de 80, asesinados por cortarles la garganta. 3 de ellos fueron encontrados en la sala y una fue hallada en el dormitorio. Los primeros reportes indicaban que a los 3 les habían cortado la garganta, a otra la habían apuñalado hasta la muerte, y luego les dispararon al ver que ya no se movían. Parecía muy agresivo y personal. Alguien lleno de rabia y odio lo había hecho, citaron los oficiales. Añadieron que habían sido víctimas de robo, pero no lo creyeron porque sus objetos de valor estaban ahí. Más bien atribuyeron esto a que Mike a menudo tenía grandes sumas de dinero en efectivo, debido a un negocio secundario en el que pagaba en efectivo por oro, negocio que, por cierto, era desconocido por su familia. Los días pasaron y las investigaciones a profundidad avanzaban tanto, pero no informaban nada a la familia para evitar especulaciones y entorpecer el proceso. Mientras tanto, Amy y su pareja sentimental Rose Moore, alias Ross, quienes vivían en un remolque separado con sus hijos en la misma propiedad, hicieron actos públicos. Mostraban desesperación y dolor. La mujer había perdido a su familia y aseguraba que no entendía por qué todo esto le había sucedido. Pensaba que era un sueño del que se iba a despertar y reprendía al asesino a través de los medios de comunicación, afirmando que no sabía quién era, pero no sabía cómo podría vivir este hombre sabiendo el daño que había causado. Y al mismo tiempo agradeció las plegarias de la comunidad que no dejaban de mandarle buenas vibras, así como apoyo incondicional en caso de necesitarlo. De acuerdo con las declaraciones que Amy dio al medio WYFF-TV en la noche del 2 de noviembre del 2015, acudió a casa de sus familiares, tocó la puerta y al ver que estaba abierta entró. En los primeros pasos que dio fue muy cuidadosa pues estaba oscuro, y mientras avanzaba la luz de la televisión prendida reflejó unos cuerpos que estaban tirados en la sala, y cuando encendió la luz, fue testigo de un triple asesinato. Con esto concluyó su entrevista, la cual causó impacto en su comunidad. ¿Cómo era posible que en un sitio tan calmado ocurriera tal atrocidad? Se encontraban con miedo y comenzaron a desconfiar hasta de su propia sombra. La angustia poco a poco fue cesando, y de aquel asesinato solo quedaron las heridas. Pero 8 años después la comunidad de Pendleton quedó perpleja cuando se dio a conocer que Amy, aquella que se veía destruida ante el asesinato de 4 miembros de su familia, había sido arrestada al ser considerada la principal sospechosa. Casi una década después la ciudad quedó paralizada ante esta impactante noticia. Y claro, Ross también estaba detrás de este plan que llevaba una historia dramática que no tenía fundamentos, por lo tanto fue aprehendido como cómplice del homicidio múltiple. El sheriff del condado de Henderson, Chet McBride, anunció el 15 de diciembre del 2023 la detención de la pareja, y es que el caso que estremeció a la comunidad unos años atrás había permanecido abierto mientras los investigadores trabajaban discretamente, manteniendo en la mira a los Bilardi, sin revelar a la opinión pública los detalles que los incriminaban. Fueron tan herméticos que el matrimonio jamás imaginó que los investigadores los tenían dentro de una lista de los principales sospechosos del homicidio cuádruple. Incluso no sirvió que Amy mostrara dolor ante la pérdida que le impedía dar detalles de cómo había encontrado a su familia, y esto llevó a que se cuestionaran: si exigía justicia, ¿por qué no apoyar a las autoridades con lo que había presenciado?
El horrendo crimen había sido reportado oficialmente por Amy el 2 de noviembre del 2015 tras encontrar los cuerpos con heridas de arma de fuego. No obstante, el análisis forense sugirió que las víctimas llevaban varias horas fallecidas. Otros decían que posiblemente tenían días, pues su necropsia citaba eso. Además, 3 días después del crimen, Amy criticó a los investigadores por no mantenerla al tanto. Quería saber cada paso que daban. No entendían por qué tanto misterio. Pero como ya te lo había mencionado, las autoridades solo hacían su trabajo para no entorpecer la línea de investigación para dar con el responsable, solo que nunca esperaron que Amy y Ross estaban detrás de este asesinato cuádruple. Y es que ¿quién sospecharía de ella? Se mostraba ante el mundo como una hija dolida, una nieta que afirmaba con una voz temblorosa que extrañaría a sus abuelas, así como entablar conversaciones con su padrastro, lo que en pocos días generó empatía. Sin embargo, el tiempo se encargó de desacreditar esta falsa historia, pues la policía se encargó de sacar pruebas relevantes que apuntaban directamente a una persona, a Amy Bilardi, en especial a los movimientos financieros. En busca de respuestas, o tal vez intentando distraer la atención pública, en 2016, los Bilardi entablaron una demanda contra la oficina del sheriff, buscando la devolución de bienes incautados, electrónicos, efectivo, 18 armas de fuego y 2 vehículos que fueron incautados por la oficina del sheriff, argumentando que estos no tenían valor probatorio y que eran su propiedad legítima. Esta solicitud fue negada por el juez en 2018, y un abogado que representaba el patrimonio de Mike Scott dijo en un memorando presentado en el caso de Amy y su esposo que no se podía otorgar dichos bienes porque no proporcionaban ningún tipo de contabilidad que explicara cómo llegaron a ganar la cantidad de dinero en efectivo descubierto en su remolque, y en ese intento de recuperar sus posesiones causó muchos cuestionamientos en las autoridades, ya que tras registrar su remolque con una orden judicial, hicieron un descubrimiento sorprendente. Primero dieron con poco más de $60,000 en efectivo que estaban en una caja fuerte, y quizás lo más importante, hallaron unos documentos que iluminaron el tortuoso camino financiero que procedió a los asesinatos, y que pudo haber convencido a Amy Bilardi de que recibiría una fortuna de $105,000 heredados de su abuela Violet y de su madre Katie, que en cuanto a esto se desconoce si estaban destinados para ella o no, pero lo que sí se sabe es que fueron cobrados. De acuerdo con los reportes oficiales, antes de asesinar a las mujeres se hicieron movimientos financieros de una cantidad bastante generosa en el condado de Henderson, mismos que fueron ejecutados por Katie Taylor Scott, madre de Amy. Dinero que es importante resaltar, previamente pertenecía a Violet, su abuela. Por un tiempo Amy estuvo gestionando el dinero, y una vez que el papeleo quedó bien asegurado procedió a matarlas, haciéndolo pasar como un robo. Así, sin remordimiento alguno, Amy estuvo cobrando su herencia sin que alguien sospechara de dónde provenía ese dinero. La tragedia se tornó más compleja cuando se evidenció que Amy había prohibido a su madre ver a sus nietos, aunque vivían a escasos metros de distancia, agregando un trasfondo de discordia. Pero en realidad, informan algunos miembros de la familia que a Katie le disgustaba que su hija tuviera problemas financieros. Sus autos estaban a punto de ser embargados, los iban a expulsar del edificio que alquilaron para un negocio que tenían, y por ello confirmaron que estaban bastante involucrados, pues encontrar más de $60,000 cuando tenían problemas financieros no era algo normal. El caso desembocó en múltiples batallas legales con las familias interviniendo para evitar que los Bilardi se beneficiaran económicamente tras los asesinatos. Finalmente, un juez determinó que el dinero y algunas propiedades que Amy reclamaba con tanta insistencia pertenecían a Violet y no a su hija Katie, y esto alteró la presunta línea de herencia que evidenciaba a Amy como la principal sospechosa. La siguiente cita de los Bilardi en los tribunales está programada para el 20 de febrero del 2024, en donde esperan escuchar más detalles sobre el caso que dejó una huella imborrable. Asimismo, esperan saber las causas, cómo planearon los asesinatos, cómo lo perpetraron y los cargos que enfrentarán. Además, se exige que su juicio no se alargue más años y que en las próximas audiencias conozcamos su condena. La noche de Halloween no volvió a ser igual en Pendleton, pues mientras los niños pedían inocentemente dulce o truco, casa por casa, había una vivienda que en su interior ocultaba el verdadero horror, y por lo tanto, es una noche que jamás se podrá olvidar. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho.
Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.